Bueno, un cordial saludo para todos. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos preguntan recurrentemente. Sobre todo porque pues es evidente que en ocasiones una empresa o un empleador quiere despedir a un trabajador y quiere hacerlo por justa causa. Entonces, quisimos hacer este video como para explicar un poquito cómo es el tema de las justas causas, cuáles son las reglas de tipo legal, cuáles son las reglas también de tipo jurisprudencial y sobre todo cómo colocar en la balanza las justas causas de despido versus lo que se ha denominado el debido proceso o el derecho de defensa. Sobre todo porque pues siempre hay interrogantes y dudas cuando se quiere despedir a alguien con justa causa o en ocasiones los trabajadores quieren saber pues cuáles son las características puntuales para que los puedan despedir por justa causa. Obviamente, cuando hay un despido con justa causa, pues es evidente que el empleador, como lo despide con justa causa, pues el trabajador no recibe ninguna indemnización por ese despido, porque es por justa causa. Recibirá su liquidación de salarios, prestaciones, vacaciones, etcétera, etcétera, pero no una indemnización por despido. Así lleva en la empresa un gran número de años. Entonces, quisimos hacer este video para aclarar el tema. Un aspecto también muy importante y que quiero que tengamos en cuenta es que este video va a explicar las justas causas versus el debido proceso y el derecho de defensa, pero para aquellas personas que tienen un contrato de trabajo, es decir, aquellos trabajadores que están vinculados por un contrato de trabajo con una entidad privada. Esto quiere decir que esto no aplica, o esto que vamos a ver acá, no aplica ni para el empleado público ni para el otro oficial, los cuales tienen las reglas especiales, sobre todo porque cuando ellos quieren ser despedidos por justa causa, pues ahí lo que procede es un proceso disciplinario regulado por las normas del Código Disciplinario Único. Entonces, mire, en primer lugar, siempre que se hable de justa causa, hay que saber cuál es el concepto. Entonces, ¿qué es una justa causa? Pues son aquellas circunstancias o comportamientos que se pueden generar o que generan un incumplimiento por parte del trabajador de su relación laboral. Entonces, como hay un incumplimiento del trabajador, pues es evidente que ese incumplimiento permite terminar su contrato de trabajo por justa causa por parte del empleador. Pero ojo con esto, no es cualquier incumplimiento, sino que ese incumplimiento debe tener en cuenta unos elementos muy puntuales. Primero, y que es clave, lo que se ha denominado la tipicidad. Es decir, que la justa causa debe ser catalogada como tal o en la ley o en un pacto colectivo o en una convención colectiva o en un fallo arbitral o en un contrato individual de trabajo o en un reglamento interno de trabajo. Es decir, que uno para poder aplicar una justa causa debe mirar dónde está consagrada. Y lo que no se podría hacer es despedir a alguien por justa causa, pero que esa justa causa no estuviera en ningún lugar o en ningún documento de los que he mencionado previamente. Otro elemento importante de las justas causas es que quien la invoca, hablando del empleador, pues cuando invoca una justa causa al momento de terminarlo, debe invocar las causas, porque ya posteriormente no puede hacerlo. Esto quiere decir, se quiere despedir a alguien por justa causa. Estos son los incumplimientos, hay que señalarlos. Y después de que la persona ha sido despedida por justa causa, pues no se pueden indicar nuevas circunstancias diferentes a las alegadas al momento de terminación del contrato. Hay un tercer elemento de las justas causas y es la oportunidad. Si bien es cierto, la ley no dice 15 días, 20 días, 30 días, 60 días, lo que está claro es que la jurisprudencia ha señalado que la oportunidad quiere decir que la justa causa debe invocarse durante un espacio de tiempo temporal que permita claramente establecer que el despido que se está dando es por esa justa causa. Palabras más, palabras menos.
pues yo no puedo dar pasar 6 meses o un año y decirle, mire, es que usted hace un año incumplió sus obligaciones. Entonces lo voy a despedir por justa causa porque ya le pasó la oportunidad. Otro elemento de las justas causas es la remisibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay una justa causa, el empleador puede perdonar esa justa causa. Es decir, que invocar la justa causa es facultativa del empleador. Puede hacerlo o no puede hacerlo. Eso inclusive quiere decir que en ocasiones una conducta puede ser utilizada o realizada por diferentes trabajadores y el empleador perdonarle a unos y a otros no, en virtud de este elemento de la remisibilidad. Hay otro elemento de las justas causas que se ha denominado la regularidad o la formalidad. Es decir, que en ocasiones, para poder despedir en justa causa, hay que cumplir algunos aspectos para tener validez. Y voy a colocarles un ejemplo más o menos sencillo. Digamos que la ley dice que la pensión es una justa causa de despido. Pero ojo con esto, para poder despedir a la persona, hay que cumplir con unos requisitos de forma y es que la persona ya está incluida en la nómina de pensionados, que ya haya un reconocimiento expreso de la pensión. Es decir, no es solamente cumplir los requisitos de la pensión, sino esta estar debidamente concedida para poder hablar de justa causa. Y finalmente hay dos elementos que son importantes en materia de justas causas, y es que hay justas causas que son objetivas y otras son subjetivas. Objetivas, como las que le mencionaba previamente. A la persona ya le incluyeron en la nómina de pensionados, la persona ya fue reconocido su pensión, justa causa de despido, es su objetivo, no hay que mirar muchos temas. Pero hay ocasiones o hay causales o justas causas subjetivas, donde para poder aplicarla hay que mirar las cosas de modo, tiempo, lugar, de lo que están ocurriendo. Por ejemplo, se dice que una persona incumplió con sus funciones o incumplió con las metas que tenía. Pues ahí está claro y es contundente que hay que mirar situaciones para ver si se cumplió o no se cumplió con lo que se había comprometido el trabajador y si hay un incumplimiento, ahí sí procede a la justa causa. Entonces, mire, encontramos en justas causas un concepto, unos elementos. Y el código sustantivo del trabajo, que vuelvo e insisto, se aplica de manera particular en los trabajos particulares, pues trae muchos ejemplos de justas causas, como cuando el trabajador engaña al empleador, para poder obtener un trabajo, como cuando hay violencia o malos tratos de un trabajador con sus compañeros o con sus directivos, cuando se causan intencionalmente daños en los edificios, obras, maquinarias del empleador, cuando hay actos inmorales o delictuosos en el lugar de trabajo, cuando se incumplen obligaciones que expresamente se ha dicho que son graves. ¿Y dónde se ha dicho que son graves? O en el contrato de trabajo, o en el pacto colectivo, en la convención colectiva de trabajo, en el fallo arbitral, o en el Código de trabajo, o en los reglamentos, ¿sí? Y también, pues, hay causales, como por ejemplo que el trabajador revele secretos técnicos, que tenga un desempeño inadecuado, que no cumpla con sus funciones, que tenga vicios, que su labor no la haga adecuadamente, que reciba la pensión tal cual como lo dije. ¿Sí? Entonces miren que el Código Sustantivo del Trabajo trae ejemplos de justas causas, pero ojo con esto, estas no necesariamente pueden ser las únicas. Estas están en la norma y así no estén consagradas y aplican. Pero también pueden haber justas causas, como les decía, consideradas como tal en el contrato de trabajo, en lo interno de trabajo, en el laudo arbitral, en el pacto colectivo, en la convención colectiva. Pero miren, uno de los aspectos más importantes y más relevantes y que generan mucho conflicto cuando hablamos de justas causas, pues es evidente que tiene que ver con ese principio constitucional del debido proceso y el derecho de defensa. ¿Y eso por qué lo digo? ¿Qué es lo ideal para ser francos? Pues que la empresa tenga un reglamento o tenga unas reglas claras para cuando se va a aplicar una justa causa. Eso pues cuando no hay sindicato. Y si hay sindicato, pues lo ideal es que en la convención colectiva de trabajo se establezcan claramente cuáles son las reglas para poder realizar una justa causa a los trabajadores.
¿Eso por qué lo digo? Porque es muy importante entender que este principio no se puede desconocer. Es decir, que hay libertad para reglamentar las justas causas y la manera como aplicarlas. Claro que hay libertad, pero no debemos pasar por alto algunas características que son propias y protección jurisprudencial, sobre todo de la Corte Constitucional. Entonces, miren, no olvidemos los elementos que ya les mencioné, que todos tienen fundamento en la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pero también hay unos puntos claves que deben respetarse por los empleadores cuando van a aplicar una justa causa y también deben respetarse en los reglamentos internos de trabajo, en los contratos de trabajo, en las convenciones colectivas de trabajo y en los pactos colectivos. Porque si esto no se respeta, esas cláusulas pueden ser ineficaces o no tener validez. Entonces, ¿qué ha dicho la Corte Constitucional para que un despido con justa causa cumpla con la protección del derecho de defensa y el debido proceso? Primero, lo que les decía, principio de legalidad de la falta y de la sanción. Yo tengo que saber que mi conducta y mi sanción está consagrada o en la convención o en el pacto o en la ley o en el contrato o en el trabajo. Eso debe estar claro. ¿Cuál es la falta y cuál es la sanción? Y sobre todo, previamente. Segundo aspecto, principio de publicidad. Es decir, que esa justa causa y ese procedimiento y esa sanción debe haberse sido notificada al trabajador o al sindicato de manera adecuada para poder hacerlo. Lo otro, el derecho de defensa, especialmente el derecho de contradicción y la controversia de la prueba. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, se está hablando de que hay un trabajador que maltrató al otro o hay un trabajador que no cumple con sus funciones y eso lo dice su jefe. Pues es evidente que hay que escuchar al trabajador, hay que escuchar a los testigos y pues ese trabajador debe tener la posibilidad de interrogar a los testigos y estar en esa prueba para poder ejercer la contradicción. Otro principio importante, la doble instancia. Es decir, que no solamente sea una sanción emitida, por ejemplo, por el jefe de recursos humanos y hasta ahí llega. ¿Qué es la doble instancia? Por ejemplo, primera instancia el jefe de recursos humanos, segunda instancia, sí, el representante legal de la empresa o lo que digan los reglamentos, pero siempre garantizar la posibilidad de que en dos instancias se pueda revisar el tema. Otro aspecto importante, la presunción de inocencia. Y esto lo digo ¿por qué? Porque cuando se abre un proceso para despedir a alguien y se le va a garantizar sus derechos, pues es evidente que yo no solamente hago este procedimiento para tener una formalidad y poder despedirlo, no. Hay presunción de inocencia, la persona se presume inocente y hay que desvirtuar esa presunción. No entra, no, este es un trámite formal, pero ya la sanción está aplicada, eso solamente por cumplir. Lo otro, el principio de imparcialidad. Quien adelanta esta investigación no debe tener ningún interés en la decisión. O sea, por ejemplo, pues si es el área de recursos humanos, pues sería por lo menos violación de imparcialidad que el jefe de recursos humanos haga el trámite. Hay que buscaría otra persona ajena para tener imparcialidad. El principio de non bis in idem. Es decir, por un mismo hecho no puedo aplicar varias sanciones. Un hecho, una sanción. Un hecho, un proceso. Cosa juzgada. Ya me sancionaron por un hecho, no me pueden volver a sancionar por el mismo hecho. Y también la prohibición de la reformato imperio si es, pues si en primera instancia tengo una sanción, no me la puedo hacer más gravosa la segunda instancia. O sea, por ejemplo, me pongo una multa a primera instancia y la segunda instancia es despido, porque ahí habría unos problemas. Y finalmente, cualquier procedimiento disciplinario adelantado por una empresa para aplicar una justa causa de despido, además de todo lo que hemos hablado, debe tener en cuenta esos presupuestos. Primero, comunicarle al trabajador la apertura del proceso disciplinario, las posibles faltas que ha cometido, ¿sí? Formularle unos cargos de manera verbal o manera escrita, donde claramente se digan cuáles son las conductas que él ha violado o sus comportamientos violatorios y las pruebas también que se tuvieron en cuenta, trasladarle al trabajador todas las pruebas que se practiquen dentro de este trámite,
También darle un término para que la gente haga sus descargos, pida pruebas, controvierta las que están ahí. Y a su vez algo muy importante, lo que les decía, la doble instancia, que la sanción también sea proporcional a los hechos que la han motivado y sobre todo lo que les decía, pues que la gente pueda presentar los respectivos recursos y las respectivas decisiones. Entonces, miren, con este video quisimos explicar el tema de las justas causas y su relación con el derecho de defensa y debido proceso. ¿Por qué ojo con esto? Puede pasar que haya una justa causa, pero si no se garantiza el derecho de defensa y el debido proceso, es evidente que esa justa causa perderá eficacia. Y en segundo lugar, siempre que se vaya a aplicar una justa causa, aplicar el concepto, los elementos y las características que les mencioné. ¿Para qué? Para que el trabajador tenga derecho a ejercer una adecuada defensa en estos temas, pero sobre todo garantizar y respetar el derecho de defensa y el debido proceso para que no se cometa ninguna imprecisión desde lo jurídico que después, ¿qué pueda pasar? Que la empresa tome la decisión de sacar a alguien por justa causa y que después el empleador, pues tomando esa decisión, sea sometido a un proceso judicial donde un juez de tutela, a un juez laboral pueda decir, aquí hubo violación al derecho de defensa, al debido proceso y por ese motivo, de manera clara y contundente, ese despido fue ineficaz, la persona sea reintegrada a su puesto de trabajo o sea cancelada la respectiva indemnización. Nuevamente, muchas gracias a todas las personas que se han suscrito a nuestro canal. Gracias por hacernos preguntas. Gracias por plantear todo lo que nos plantean para poder continuar haciendo estos videos. Un fuerte abrazo para todos.